Hola a todos, soy Walter Santamaría, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, de la carrera de Electrónica y Automatización de la materia Física Fundamental NRC 7839. En esta oportunidad voy a hablar sobre la asociación de capacitores. Muy bien, antes que nada hay que saber qué son los capacitores o condensadores. Bien, un condensador es un componente formado por dos conductores próximos separados por un dieléctrico. Estos dieléctricos pueden ser como aceite, aire o papel, y cuya función es almacenar cargas eléctricas para posteriormente utilizarlas cuando las necesitemos. La unidad internacional de los capacitores es el faradio. Y como podemos observar aquí, este va a ser nuestro componente dieléctrico. Para almacenar la carga eléctrica, utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas, como se puede observar en esta imagen, y el material dieléctrico que va a ser el aislante que ya hemos hablado de él. Esas placas son las que se cargan eléctricamente cuando lo conectemos a una batería o fuente de tensión, como se puede apreciar en esta parte, y las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro capacitor se va a cargar positivo o negativamente dependiendo del sentido de nuestra fuente de tensión. En este caso va de negativo a positivo, quiere decir que va a ser de derecha a izquierda. Entonces el positivo va a conectar con la primera placa, entonces se cargará obviamente esa con positiva y por ende la otra se cargará negativamente. Esto cambiará si nuestra fuente de voltaje iría en la otra dirección. Entonces la negativa pasaría a ser positiva y la positiva a negativa. Y bien, una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión y esa estará preparada para soltar la carga cuando nosotros lo necesitemos o a un receptor de salida. Hay que ahora recalcar que la mayoría de los capacitores se cargan y se descargan muy rápido. Y por último vamos a definir la capacidad del condensador con la fórmula más importante que se desarrolla en toda nuestra asociación de capacitores, en la cual nos dice que la capacidad de un condensador es la relación entre la carga y la diferencia de potencial, y se expresa de esta manera, siendo C nuestra capacidad, Q la carga y V nuestra diferencia de potencial, de tensión o voltaje. Asociación de capacitores. Bien, ahora sí pasamos a los tipos que existen. Existen tres tipos. El primero es el paralelo. Vamos a tener uno detrás de otro. En cuanto a los nodos, no vamos a obtener ningún otro capacitor, ni fuente de voltaje, ni fuente de corriente. Simplemente están nuestros capacitores uno tras de otro en paralelo. El siguiente es en serie, en el cual en un solo cable van a estar uno tras de otros nuestros capacitores. Y por último, la forma mixta, la cual es el conjunto del paralelo y en serie. Como se puede observar en esta imagen, en este caso C4 y C5 va a estar en serie, la resistencia equivalente de C6 y C1 va a estar en paralelo con nuestro C2, y de igual manera, si resolvemos este paralelo, vamos a encontrar todas estas otras cuatro en serie. Capacitores en paralelo. En cuanto a los capacitores en paralelo, vamos a obtener un capacitor equivalente y este será igual a la suma de los capacitores que se encuentren en nuestro circuito. Como se ve en la imagen, lo que quiere decir es que vamos a poder reemplazar los capacitores que tengamos en paralelo por uno solo. Como se está viendo, en este caso tenemos N capacitores y estos N capacitores los vamos a sustituir por uno solo que va a ser nuestro capacitor equivalente. La fórmula que se dio al inicio, en el cual nuestra capacidad va a ser igual a la carga sobre el voltaje, podemos sustituirla en el cual también podemos sacar el voltaje y nuestra carga, en el cual el voltaje va a ser la carga sobre la capacidad y la carga va a ser igual a la multiplicación de la capacidad por el voltaje. Entonces, teniendo un circuito en paralelo, vamos a tener en cuenta que la carga total de todo este circuito va a ser igual a la carga individual de cada capacitor. Por otra parte, el voltaje total va a ser igual en todos y cada uno de los capacitores de nuestro circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos nuestro voltaje o la batería nos da, por ejemplo, 12 voltios va a ser en cada uno de los capacitores. Y por último, ¿cómo sacamos la capacidad de cada uno de estos? Pues bien,
Si sabemos que la carga va a ser igual a la capacidad de capacitor por el voltaje, pues simplemente de esta forma vamos a obtener nuestra capacidad equivalente. Y la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de cada uno de estos condensadores o capacitores en nuestro circuito. Capacitores en serie. Los capacitores en serie va a ser igual a la suma de la inversa de cada uno, y esto será igual a la inversa de nuestra capacidad equivalente. Como se muestra en la imagen, en este caso, si tenemos n capacitores en serie, va a ser igual a la suma inversa, y de igual manera nuestro capacitor equivalente va a ser la inversa de esta suma. De igual manera, la fórmula de nuestra capacidad, nuestro voltaje y nuestra carga también nos servirá en nuestros capacitores en serie. Dando así, si tenemos tres capacitores denominados C1, C2 y C3, nuestra carga total va a ser igual. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la carga de todo el circuito, esa misma carga va a estar representada en nuestro capacitor 1, 2 y 3. Por otra parte, nuestro voltaje no va a ser igual, va a variar. El voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje en cada uno de nuestros capacitores. Por último, para poder obtener nuestra capacidad, vamos a obtenerla de nuestras fórmulas, en la cual nos dice que nuestro voltaje va a ser igual a la carga sobre la capacidad. Entonces, si simplificamos esta de aquí, nos va a quedar esta otra parte en la cual 1 sobre nuestra capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre cada uno de nuestros capacitores en serie. Entonces, podemos sacar la inversa, y esto va a ser igual a que nuestra capacidad equivalente va a ser igual a la suma inversa de cada uno de nuestros capacitores, como se ve en esta imagen. Y por último, si no quedó muy claro, nuestra capacidad va a ser la unidad de faradios, la carga representada por Q va a ser en coulombs, y nuestro voltaje representado por la letra V va a ser en voltios. Finalmente, nuestra energía. Si queremos obtener la energía de la capacidad de nuestros capacitores, va a ser igual a 1/2 multiplicado por la carga por el voltaje. Y de esta manera, la energía va a ser representada en tres diferentes formas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos nuestra carga o voltaje, vamos a poder saber nuestra energía. De igual manera, si sabemos nuestra capacidad y voltaje, dicho al cuadrado, también vamos a poder saber la energía de nuestros capacitores. Y de igual manera, si sabemos la carga dicha al cuadrado sobre la capacidad, vamos a poder obtener la energía. Aplicando cualquiera de estas tres fórmulas, vamos a poder obtener la energía de nuestros capacitores. Como otro punto, vamos a obtener los reactivos de nuestra asociación de capacitores. Como primero, vamos a obtener, ¿qué nos dice? Determine la capacidad equivalente del circuito y la carga total. Si nos da que este circuito con 12 voltios, 3 de ellos van a estar en paralelo y el equivalente de este va a estar en serie con nuestro C1. Muy bien, tenemos el circuito que nos da el ejercicio. C2, C3 y C4 van a estar en paralelo, y esto va a ser reemplazado por un solo capacitor que vamos a denominar C5. Si nos dice que la fórmula en paralelo va a ser igual a la suma de cada uno de ellos, entonces 12 faradios más 5 y más 3 va a ser igual a nuestro C5. Entonces, esto va a ser igual a 20 faradios. Estos 20 faradios van a estar en serie con C1. C1 y C5 nos dice que la fórmula en serie va a ser igual a la inversa de la suma de estos. Nuestra capacidad equivalente de todo el circuito va a ser igual a 6,20 faradios. Por último, el ejercicio también nos pedía la carga. Si tenemos nuestra carga equivalente, es decir, la capacidad total de todo el circuito, vamos a poder reemplazarlo. Entonces, la carga total va a ser igual a la capacidad equivalente por el voltaje. Si el ejercicio ya nos da el voltaje con una fuente de 12 voltios y ya obtuvimos nuestra capacidad equivalente, multiplicamos y obtenemos nuestra carga total, la cual va a equivaler a 74,4 coulombs. Enseguida vamos a pasar a nuestro reactivo número 2, el cual nos dice que en un circuito mixto con condensadores se necesita saber la energía del capacitor total equivalente. Bien, si nos da este circuito, necesitamos saber la energía, necesitamos bien saber el voltaje total, la carga total o la capacidad equivalente.
Si se encuentran estos dos capacitores de 5 faradios y 4 faradios en paralelo, la suma vamos a poder reemplazarlo por 9 faradios, como se ve aquí. De la misma forma, si tenemos 8 faradios y 1 faradios en paralelo, también vamos a poder reemplazarlo por la suma, en la cual nos va a dar igual a 9 faradios. Bien, en esta parte, este conector, en el cual tiene 6 faradios, vamos a poder alargar el nodo, ya que van a compartir el mismo. Entonces, resolviendo el serie de 10 faradios y 9, el cual nos va a dar igual a la suma inversa, va a ser igual a 4,73 faradios. Y estos 4,73 faradios se van a encontrar en paralelo. La suma de estos dos nos va a dar igual a 10,73 faradios. Resolvemos de igual manera el serie de 10,73 y 9 faradios para posteriormente resolver el paralelo de la suma de estos dos, el cual nos da 4,89 faradios. Estos 4,89 faradios también se van a encontrar en paralelo con los 3 faradios. Estos de aquí vamos a poder resolverlos por la suma de estos dos, el cual nos da un total de 7,89 faradios. Bien, finalmente nos va a quedar un circuito mucho más simple en el cual solo necesitamos resolver estos dos en serie para poder obtener finalmente nuestra capacidad equivalente, en donde vamos a saber si resolvemos el serie de estos dos, la capacidad equivalente va a ser igual a 1,59 faradios. Nos da el resultado de 14,31 coulombs. Finalmente, como último paso vamos a tener que reemplazar en nuestra fórmula de la energía, la cual nos dice que va a ser igual a 1 medio por la carga por el voltaje. Si ya obtuvimos nuestra carga y el voltaje nos da el circuito, reemplazamos y vamos a tener que la energía va a ser igual a 64,39 joules. Y es el resultado que nos da en la opción número 2. Finalmente, como el ejercicio planteado para la clase nos dice que determine la carga en el capacitor C1 y su capacidad equivalente. Por último, en este caso la simulación de los capacitores, vamos a demostrar el voltaje de los capacitores en paralelo, en el cual nos dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 y voltaje 2. Si colocamos un voltímetro en este capacitor y otro voltímetro en el capacitor número 2, nos debería dar el mismo voltaje suministrado por la fuente de tensión, es decir, 5 voltios, debido a que la fórmula nos dice que los capacitores en paralelo van a ser igual al voltaje total. Entonces aquí se puede demostrar que los voltajes tanto en C2 y C3 van a ser iguales. Pero ¿qué pasa si colocamos un condensador para que se quede equivalente de estos paralelos en serie con otro capacitor? Muy bien, colocamos un capacitor C1 en el cual vamos a poner el voltímetro aquí. Colocando este capacitor C1, se va a demostrar que el voltaje va a variar tanto en C1, C2 y C3. Bien, aquí queda demostrado que el voltaje en C1 va a ser 3,18, el voltaje en C2 y C3 van a ser iguales siendo 1,82. Y se cumple otra regla en este caso del serie, debido a que el paralelo de estos dos va a ser un capacitor equivalente y se encontrará en serie con este C1. Entonces la suma de del voltaje en los tres capacitores va a ser igual a 5 voltios. Gracias.